Continúen las noticias de Contexto Global. Mi nombre es Ángela Gómez. Estos son los titulares. Ya son al menos 330 migrantes detenidos en Los Ángeles en paralelo a las protestas contra las redadas del ICE. La alcaldesa Karen Bass exigió hablar directamente con el presidente Donald Trump y dijo que los disturbios fueron provocados por la Casa Blanca. Y las protestas, en tanto, se siguen extendiendo por el país. En Panamá, legisladores y líderes de los trabajadores de Chiquita Brands acordaron poner fin a los bloqueos que paralizan Bocas del Toro desde el 28 de abril, a cambio de revisar la reforma a la Caja del Seguro Social que desató las protestas y dejó más de 5.000 despidos. Analizamos. Y el presidente colombiano Gustavo Petro firmó un decreto para convocar una consulta popular, con el objetivo de que sean los ciudadanos quienes voten para decidir si habrá o no una reforma laboral que el Congreso hundió ya una vez. El gobierno defiende su decisión diciendo que hubo irregularidades en el legislativo, pero otros alegan que es constitucional. Además, en los deportes hablaremos de fútbol porque comenzó la cuenta regresiva de un año para que se dé el pitazo inicial de la Copa del Mundo en 2026. Con Luis Méndez Zúrich hablaremos de la emoción en México y también de la euforia en algunas ciudades de Estados Unidos. Y en economía hablaremos del acuerdo al que llegaron la Unión Europea, España y Reino Unido sobre la situación del territorio británico de ultramar Gibraltar. Los detalles del nuevo pacto y su impacto en las bolsas los revisamos en minutos junto a Juan Pablo Lucumí. Primero las noticias. Comenzamos en Estados Unidos tras el arresto de al menos 330 migrantes en los últimos días y con las protestas y disturbios contra las acciones de la política de deportación del ICE. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, dijo a la prensa que quería hablar directamente con el presidente Donald Trump. Bass aseguró que los desmanes y el desorden fueron provocados por la Casa Blanca. Estuvo acompañada por alcaldes y funcionarios electos de varias localidades del área de Los Ángeles. Trump ha desplegado 4.000 efectivos de la Guardia Nacional y 700 marines en la zona. Un funcionario estadounidense declaró que las tropas están encargadas de proteger edificios y el personal del gobierno, así como a los agentes del ICE durante las redadas. En tanto, las protestas se han extendido a más ciudades del país. Esto fue provocado por la Casa Blanca. La razón no la sabemos. Supongo que tal vez seamos parte de un experimento nacional para determinar hasta dónde puede llegar el gobierno federal para alcanzar y tomar el poder de un gobernador, el poder de una jurisdicción local y francamente dejar a nuestra ciudad y a nuestros ciudadanos, nuestros residentes, con miedo. And frankly, leaving our city and our citizens, our residents, in fear. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que su administración había emitido una orden para evacuar parcialmente personal no esencial de sus embajadas en Medio Oriente. El republicano señaló que la medida se tomó debido a que la región podría ser un lugar peligroso, pero esta orden llega luego que desde Irán amenazaran con atacar bases militares estadounidenses en Medio Oriente. Esto en medio de los esfuerzos de Trump por alcanzar un acuerdo nuclear con la República Islámica, que parecen estar estancados, y que la inteligencia estadounidense indica que Israel se ha estado preparando para un ataque contra las instalaciones nucleares de ese país. El personal diplomático de Estados Unidos en Medio Oriente está siendo trasladado porque podría ser un lugar peligroso y veremos lo que sucede, pero hemos dado aviso para salir y veremos qué pasa. Noticias de Panamá. Se alcanzó un acuerdo entre los dirigentes de trabajadores de Chiquita Brands en Bocas del Toro y diputados de la Asamblea Nacional. Los líderes comunitarios se comprometieron a poner fin a los bloqueos que han mantenido a la provincia prácticamente paralizada desde el pasado 28 de abril, mientras que la Junta Directiva de la Asamblea Nacional se comprometió a debatir y adoptar el proyecto de ley que remita el órgano ejecutivo, siempre que éste no contravenga la Constitución. Para hablar de este tema vamos a conectar con Francisco Cedeño. Él es representante de la Asociación de Educadores Chiricanos en Bocas del Toro. Francisco, muchas gracias por estar en France 24. Gracias a ustedes por la entrevista. Pues muy bien, pese a que se alcanzó un acuerdo, ¿hay aún división entre los trabajadores en huelga? ¿Para usted es suficiente lo pactado? Sí, aprovechando la oportunidad, gracias por la pregunta. A propósito, el día de hoy se firma
un acuerdo entre los trabajadores de los dos sindicatos que representan a los bananeros en el área de Bocas del Toro con el personal de la Asamblea Nacional, los presidentes de bancada, que para los efectos en este momento se encuentra sesionando de manera extraordinaria, porque nuestra Constitución establece que viene un nuevo cambio de directiva a nivel constitucional en la Asamblea. Por tanto, solamente pueden sesionar con los temas o los proyectos que envíe el Ejecutivo para tal fin. Nosotros hemos estado ya, desde el 23 de abril, hemos estado en protesta más de 50 días, ya prácticamente 50 días en esta situación a nivel nacional. Sin embargo, en Bocas del Toro hemos tenido mayor relevancia en las últimas semanas, toda vez que Chiquita Brands, o la compañía Chiquita, la bananera, ha estado pidiendo ayuda al gobierno por las importantes pérdidas que han sucedido pues, en el campo del cultivo del banano y sus compromisos a nivel internacional con los mercados. Sin embargo, el tema no es solamente un tema que tenga que resolver sindicato bananero con el gobierno, porque como bien mencionas en la introducción, también hay cualquier cantidad de comunidades que se encuentran y no son parte del sindicato, por lo tanto las acciones fuera de la ciudad de Changuinola, que es la capital de la provincia, se van a mantener. Bueno, ¿cuáles entonces son esas garantías que ustedes esperan lleguen a través del proyecto de ley? Los compañeros bananeros están trabajando una ley que garantiza algún tipo de jubilación especial o pensión especial por lo difícil de su labor en la área bananera. Nosotros estamos verificando o tratando de que la Asamblea Nacional derogue o en su defecto modifique los artículos que son más polémicos y que a la postre son la gran mayoría de esta ley 462 que tiene a la población y a los sindicatos y a los sectores organizados protestando. Esperamos y entendemos que es la Asamblea Nacional donde se deben hacer esas modificaciones y tomar en cuenta entonces las peticiones de la población que se encuentra en la calle. Bueno, quisiera preguntarle además qué pasará entre tanto con los más de 5.000 trabajadores que perdieron sus trabajos por unirse al paro. ¿Hay o se sabe de algún acercamiento con Chiquita Brandt en ese sentido? Esto es un tema que preferiría que fueran los compañeros del banano que respondieran, pero sin embargo, pues Chiquita no ha estado disponible, hasta donde sé, no ha estado disponible para conversar con el sindicato bananero, toda vez que la pelea no es con Chiquita, la pelea es con el gobierno. Así que una vez podamos lograr el objetivo, bien, de hacer la derogatoria de la ley, podremos entonces los compañeros bananeros con Chiquita y nosotros en el sector gremial docente, con el Ministerio de Educación y Gobierno, pues trabajar en las estrategias que nos permitan regresar y retornar a las aulas. Pues bien, muchísimas gracias por ampliar la información, ¿no? Y sacarla un poco más, además, para entender lo que están viviendo otras comunidades, además de los empleados bananeros. Es Francisco Cedeño, representante de la Asociación de Educadores Chiricanos. Muchísimas gracias. Vamos a pasar a noticias de Colombia. El presidente Gustavo Petro ordenó por decreto que se haga una consulta popular, que sería el 7 de agosto, para que los ciudadanos voten a favor o en contra de las preguntas para hacer reformas laborales que impulsa el Ejecutivo. El mandatario firmó el decreto cuando en el Senado se debate otra versión de la reforma, con lo que se profundiza la pugna entre el Ejecutivo y parte del Legislativo. Más detalles en el siguiente informe de Dacil Lanza. La reforma laboral vuelve a la agenda en Colombia. El presidente Gustavo Petro insiste con su propuesta, pero busca viabilizarla con una consulta popular. He firmado el decreto que convoca a la consulta popular. Solo se derogará antes de las urnas y los puntos que se le preguntan al pueblo para que exprese su orden constituyente sean respondidos positivamente por el Congreso, poder constituido legítimo para discutir leyes. Enviamos el decreto de la consulta popular a la Corte Constitucional. La consulta popular genera polémica porque la oposición amenaza con llevarla a los tribunales, pues la iniciativa del gobierno fue rechazada por el Senado en mayo. La reforma laboral también volvió al debate en la Cámara Alta del Congreso, que reanudó sus actividades este miércoles, luego de un receso de 2 días en solidaridad con el senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe. Es muy duro uno tener que seguir como si en este mundo no hubiera pasado nada, porque esto es muy distinto a cuando alguien se muere, porque la muerte no es evitable, pero la violencia sí.
En tanto, referentes sindicales apoyan la iniciativa del Ejecutivo al considerarlo el mejor mecanismo y rechazan el proyecto que debate actualmente el Senado al estimarlo proempresarial. Primero, no mantienen la recuperación del derecho del carácter laboral del contrato de aprendizaje. Eso es una afrenta a la juventud trabajadores. Segundo, mantienen la inestabilidad laboral de los trabajadores oficiales con el plazo presuntivo. Y 3 puntos que no estaban en la reforma de la Cámara, y es el contrato por horas que acaba con cualquier estabilidad laboral. Los pisos de protección social, que son un mecanismo para burlarse del salario mínimo, puesto que serían contratos por debajo del salario mínimo. Y 3, lo que se denomina la jornada laboral 4x3, 4 días de trabajo por 3 de descanso, y significarían extenuantes jornadas laborales diarias hasta de 11 horas. La disputa entre gobierno y oposición por la reforma y consulta popular, además de los recientes episodios de violencia, ha reavivado la polarización. Todo esto mientras avanza la precampaña con miras a las elecciones legislativas y presidenciales del año próximo. Las protestas en Bolivia dejaron 2 policías muertos y más de 50 civiles heridos en las últimas horas. Los enfrentamientos entre las autoridades y los manifestantes se remontan a semanas atrás, cuando miles de personas comenzaron a protestar pidiendo la salida del presidente Luis Arce y que le permitan al exmandatario Evo Morales ser candidato para las presidenciales de agosto. Ante los hechos recientes, Arce le ordenó a la policía que levante los bloqueos. Por su parte, la Fiscalía Departamental de Potosí confirmó que manifestantes tienen armas de fuego e investiga si tienen policías como rehenes. Esto fue lo que dijo el mandatario. Hemos instruido tanto a la policía boliviana a través de nuestro ministro de Gobierno como a nuestras Fuerzas Armadas a través de nuestro ministro de Defensa un operativo para desbloquear la carretera Oruro-Cochabamba. Estas tareas van a continuar progresivamente en todas las rutas troncales de nuestro país para objeto de garantizar el libre tránsito no solamente de pasajeros, sino también, sobre todo, de productos de uno y otro lado, de oriente a occidente, occidente a oriente, que es lo natural y lo normal que debe ocurrir en nuestro país. Cambio de región, la Fundación Humanitaria de Gaza, respaldada por Estados Unidos, afirmó que al menos 5 de sus miembros murieron y otros resultaron heridos en un ataque de Hamás. En un comunicado, la fundación afirmó que un autobús que transportaba a más de 2 docenas de miembros de su equipo fue brutalmente atacado por los militantes y se teme que algunos miembros del equipo hayan sido tomados como rehenes. Y cerramos en Israel, ya que tras varias horas de debate, la Knesset rechazó el proyecto de ley respaldado por la oposición que buscaba disolver el Parlamento. Con una votación de 61 a 53, los legisladores archivaron la propuesta, que contaba con el apoyo de los partidos ultraortodoxos que se oponen a que el Ejecutivo obligue a los judíos ultraortodoxos a servir en el ejército. El fracaso del proyecto de ley significa que la oposición no puede volver a presentar una moción de este tipo durante otros 6 meses por lo menos.